Hola, ¿qué tal, estimados estudiantes de Prepa en línea CEP? Sean ustedes bienvenidos a esta sesión síncrona de nuestra semana 4 de ya nuestro módulo 3, titulado El lenguaje en relación del hombre con el mundo. Pues ya prácticamente estamos en la parte final de nuestro módulo y por consiguiente, pues como ustedes saben, todas las semanas 4 ustedes ya se están empezando a familiarizar más bien en las semanas 4 son las semanas quizá un poquito más pesadas que puede tener cada uno de los módulos que componen a preparatoria en línea CEP. Pues es un gusto estar otra vez con ustedes y dejarles este material pues para que les sirva principalmente en el desarrollo de su proyecto integrador final y de sus participaciones en el foro de integración. Es muy importante esta sesión síncrona 4 porque de alguna manera estaremos visualizando y estaremos viendo cómo realizar su proyecto integrador final. Y ese es el punto medular de la semana 4. Entonces, pues vamos a iniciar con esa cuestión. Les doy la más cordial bienvenida. Su asesor virtual, Román Sánchez, los saluda con mucho gusto y esperando que de verdad este material sea de mucha utilidad para la realización de su proyecto integrador final, que valga la redundancia, finalmente ese es el objetivo primordial que tiene esta semana 4 en los módulos. Y bueno, nuestro módulo 3, el lenguaje en relación del hombre con el mundo, pues prácticamente ha sido un módulo en donde hemos aprendido a conocer fenómenos naturales, procesos sociales, analizarlos, saber sus componentes, saber sus ideologías, el por qué surgen, cuáles son sus consecuencias, cuáles son sus el desarrollo de estos en el transcurso de la vida cotidiana e incluso de nuestra historia, ¿no? Entonces, este módulo ha sido muy importante, de ahí su nombre, el lenguaje en relación del hombre con el mundo. El hombre está relacionado con el mundo y con la sociedad en muchos aspectos. Y este módulo así nos los mencionó. Nos dijo que hay procesos sociales que los crea el propio hombre y hay fenómenos naturales que el hombre tiene que aprender a afrontar y a vivir con esos fenómenos naturales. ¿Sí? Entonces, creo que este módulo ha sido muy productivo. Quiero felicitarlos a todos los que han entregado en tiempo y forma sus actividades integradoras de semana 1, semana 2 y semana 3. La verdad es que han sido muy buenos trabajos, no he tenido algún problema alguno en cuanto a sus actividades. De hecho, la mayoría ha sacado calificaciones entre 9 y 10 de puntaje en sus actividades integradoras, y eso demuestra que son un grupo muy comprometido con lo que están realizando y lo más importante, que siguen las indicaciones que la plataforma, que los recursos y que su servidor les menciona en cada una de sus actividades, y eso es muy bueno porque demuestran el interés que tienen en concluir con éxito, primero, las actividades de la semana, segundo, su módulo 3 y seguir el camino de prepa en línea CEP, que verán que al final, cuando concluyan los módulos que componen el modelo educativo de prepa en línea, se verán muy satisfechos, se sentirán satisfechos de haber logrado con éxito esta tarea. Y como les he estado comentando en otras sesiones, es muy importante que ustedes se sientan orgullosos de pertenecer a este sistema educativo en línea o a distancia. Sin duda es la educación del futuro, y quizá ya no del futuro, sino del presente. Entonces, ustedes son vanguardistas en esto. Prepa en línea CEP es un sistema de vanguardia en la educación a distancia, el más grande, el más importante de nuestro país, ¿sí? Entonces, vamos a iniciar con esta sesión. Primero vamos a ver cómo va a estar estructurada la sesión síncrona. Uno, la presentación, que ya le hicimos mención. Vamos a ver unos asuntos generales, vamos a ver los recursos a utilizar, vamos a ver cómo participarán en su foro de integración y cómo realizar el proyecto integrador final, y concluiremos ya esta sesión síncrona. Va a ser quizá muy rápida, muy clara y concreta, para que no haya tanto badaje de información, y lo que pueda suceder es que ustedes, lejos de ayudar, se revuelvan en este asunto, ¿sí? Entonces, así estará estructurada la sesión. El propósito
es el que hemos estado utilizando en las semanas pasadas. Como saben, esta semana 4 se titula semana de integración, es decir, integramos todos o todas las unidades vistas en semana 1, en semana 2 y en semana 3. Se integran los recursos más importantes que se vieron en esas unidades o en esas semanas, y esta semana 4 pues el nombre lo dice, ¿sí? Semana de integración. Integramos todo tipo de actividad, todo tipo de recurso que se considera importante. Y aquí les hago una mención necesaria. Esta ocasión mandé un material que ya les había mandado de apoyo, ¿sí? Lo mandé porque creí prudente o creo prudente que les puede servir, ¿sale? Tienen ese material de apoyo, ¿sí? Ese es el propósito que nosotros vamos a utilizar, ¿sí? Que es el propósito general, utilizar el lenguaje específico de cada ciencia para entender, interpretar y explicar los distintos procesos sociales y fenómenos naturales que nos rodean como ser humano en la sociedad en la que estamos inmersos. ¿Sí? Eso es lo que el propósito general del módulo, y semana 4 pues prácticamente tendrá de conjetura este propósito. La estructura ya la mencionamos: presentación, asuntos generales. Bien, vamos al asunto de asuntos generales. Para los que tengan retraso en actividades integradoras de semana 1, de semana 2 y de semana 3, todavía estamos a tiempo de que me manden la solicitud de extensiones de tiempo para que se pongan al corriente de sus actividades. Recuerden que es semana 4 y únicamente tengo disponible hasta el día sábado para darles o poderles otorgar esa extensión de tiempo. Después ya me será imposible, dados que los tiempos se acortan y hay que tener todo calificado, darles extensión de tiempo, ¿sí? Entonces, por favor, esa es una cuestión muy importante. Los horarios, en esta última semana estoy tratando de estar conectado en las mañanas, como de 10 a 12 de la mañana, y en las tardes de las 4 en adelante procuro estar conectado para ir todos los mensajes que me manden, las dudas que ustedes puedan generar del proyecto y del foro de integración, pues las pueda yo ir contestando sin ningún problema. Entonces, en semana 4 tengo dos horarios, de 10 a 12 de la mañana y de 4 a 8 de la noche aproximadamente. Estoy al pendiente de la plataforma para las dudas que ustedes puedan ir generando. ¿Sí? Punto importante también en asuntos generales. Recuerden que ya es la última semana y para el proyecto integrador no se otorgan extensiones de tiempo, salvo que sea una indicación de su tutora o de la supervisora de calidad por alguna cuestión muy necesaria en alguno de ustedes. Entonces sí se puede otorgar extensiones de tiempo. Por la cuestión de que los tiempos son cortos y tenemos que tener todo calificado prácticamente el próximo lunes o martes de la semana 5, entonces los tiempos se nos acortan. Entonces yo les pido ese favor de que entreguen su actividad, entreguen su proyecto integrador final en tiempo y forma para no perjudicarles y para que no estemos en esa cuestión de que si podemos entregar o si podemos pedir extensiones de tiempo. ¿Sí? Entonces eso es lo que les pido, que entreguen su proyecto integrador final en tiempo y forma. Recuerden que es la única actividad en donde podemos dar extensiones de tiempo. Para participaciones en foro de integración, actividades formativas, no hay extensiones de tiempo, ¿sí? Sí, en esa cuestión no hay extensiones de tiempo. Su servidor no puedo darlo, prácticamente la plataforma se cierra y ya no puedo hacer nada, ¿sí? ¿Sí? Solamente en proyecto integrador final se puede entregar o se puede otorgar extensión de tiempo, ¿vale? Esas son las cuestiones generales. Por favor, contesten todo, hagan todas sus actividades para que no tengan
ningún inconveniente. Bien, vamos a ver de qué consiste en esta semana. Vamos a entrar a la plataforma, que es lo más importante, que ustedes se familiaricen con la plataforma. Como saben, no hay alguna unidad de aprendizaje en específico, pero quiero que vean cuál es el porcentaje de cada una de las actividades. Estamos en semana 4. El proyecto integrador final que ustedes ya empezaron a realizar tiene un valor del 30% de la calificación. Sí, es un valor muy alto, por eso es importante la entrega del proyecto integrador. Sus participaciones en foro de integración, si cumplen con todas las participaciones en tiempo y forma, tiene un valor del 8%. ¿Sale? Sus actividades formativas tienen un valor del 5% y las habilidades socioemocionales que contestaron en semana 1 y en semana 3 ya prácticamente les va a dar ese 10% en habilidades socioemocionales. Y después están las actividades en plataforma. Perdón, ahí hay un errorcito mío. La autoevaluación es el cuestionario que tienen que realizar. Viene ahí, ahorita lo vamos a ver, que tiene ese valor del 5%. Y todas las actividades formativas que ustedes fueron haciendo, los cuestionarios, tienen ese valor también del 5% que son tituladas actividades de plataforma. Entonces, pues tienen mucha porcentaje de calificación, prácticamente el 58% de la calificación está en esta semana 4. De ahí la importancia de esta semana. De ahí la importancia de que realicen sus actividades en tiempo y forma para que cumplan con el objetivo de su trabajo, de su módulo y concluir con éxito el mismo. ¿Sí? Entonces esos son los porcentajes y entramos a ver la sección de avisos. Aquí en la sección de avisos, estimados alumnos, o foro de novedades, en el caso de ustedes me parece que se maneja como foro de novedades, ¿sí? O sección de avisos, es prácticamente lo mismo, ¿sí? Prácticamente lo mismo. Aquí en este foro de novedades o de avisos ya están los recursos disponibles que su servidor ha mandado. Vamos a checar, están los mensajes que manda Prep en línea, su tutora también ha estado mandando ahí mensajes, está el material de apoyo de semana 4, que es lo que les comento, y el ejemplo del proyecto integrador final, que también ahí está ya disponible para que ustedes se guíen en la realización de su proyecto integrador, ¿sí? Esas son los recursos que yo les estoy proporcionando para esta semana 4. Creo que con estos dos ustedes cumplirán en tiempo y forma con su proyecto integrador. Sí, entonces revísenlo, chequenlo, guíen su proyecto integrador en base al ejemplo que les doy, chequen su material de apoyo para que no tengan ningún problema. Entonces está ahí el recurso disponible para la realización de su proyecto. Y bien, la semana 4, como bien ya han estado viendo, se titula Semana de Integración, ¿sí? Y el nombre lo dice, integra prácticamente todos los recursos más importantes que se pueden visualizar en el transcurso del módulo. Está la guía, está el recurso de sentido común y conocimiento científico, que ya lo vimos en semanas anteriores. Están los descargables en PDF, que es ciencia, intención comunicativa, consultar información, estudio de las ciencias sociales y sociedad contemporánea. Están esos recursos descargables. Después están los videos de aproximación al conocimiento científico y enfoque interdisciplinario, el audio de fuentes diversas y los recursos del lenguaje, biología, ecosistema. Todos estos ya los vieron, ya estuvieron en semana 1 y en semana 2 y en semana 3, entonces están ahí disponibles. Única y exclusivamente es una recopilación o compilación de los recursos más importantes que van a estar ustedes utilizando en semana 4. Vamos a ver este video de el recurso de enfoque interdisciplinario, que creo que lo van a utilizar en la semana 4.
Enfoque interdisciplinario. Las sociedades modernas y los retos que afrontan se han vuelto más complejos con el tiempo. Por ello, se hace indispensable combinar los distintos enfoques acerca de cualquier tema, para aumentar nuestro conocimiento sobre la realidad y brindar mejores soluciones a los problemas que se presentan. El enfoque interdisciplinario combina distintas disciplinas para ofrecer respuesta a una problemática desde distintos ámbitos de las ciencias. La interdisciplinariedad significa abordar el conocimiento a partir de la conexión de sucesos y teorías, con el objetivo de establecer un terreno en común para la explicación de los hechos. Para algunos problemas como el calentamiento global, es necesario involucrar a físicos, geólogos e ingenieros. No obstante, también es necesario hacer un llamado a científicos sociales, especializados en fenómenos asociados con daños al medio ambiente. Por ejemplo, la migración y el aumento poblacional, para atender los problemas de manera integral. En la medida en que las brechas entre las grandes ramas del saber se reduzcan, la diversidad y la profundidad del conocimiento aumentará. Perdón, ahí hubo un error de audio, lo voy a regresar. Yo cometí ahí un error, le puse mute. Lo voy a regresar para otra vez a escucharlo. Una disculpa. Enfoque interdisciplinario. Las sociedades modernas y los retos que afrontan se han vuelto más complejos con el tiempo. Por ello, se hace indispensable combinar los distintos enfoques acerca de cualquier tema, para aumentar nuestro conocimiento sobre la realidad y brindar mejores soluciones a los problemas que se presentan. El enfoque interdisciplinario combina distintas disciplinas para ofrecer respuesta a una problemática desde distintos ámbitos de las ciencias. La interdisciplinariedad significa abordar el conocimiento a partir de la conexión de sucesos y teorías, con el objetivo de establecer un terreno en común para la explicación de los hechos. Para algunos problemas como el calentamiento global, es necesario involucrar a físicos, geólogos e ingenieros. No obstante, también es necesario hacer un llamado a científicos sociales, especializados en fenómenos asociados con daños al medio ambiente. Por ejemplo, la migración y el aumento poblacional, para atender los problemas de manera integral. En la medida en que las brechas entre las grandes ramas del saber se reduzcan, la diversidad y la profundidad del conocimiento aumentará. Bien, es un ejemplo del recurso que nosotros estamos viendo. Ahí les pido una disculpa, yo le puse mute sin querer. Ya me di cuenta cuando iba a terminar el video, pero bueno, ya está. Lo importante es que ustedes revisen estos recursos. Vuelvo a repetir, ya los vieron en semana 1, 2 y 3. Únicamente es una compilación de los más importantes y finalmente se eligen para que ustedes tengan la herramienta necesaria para la realización de su proyecto integrador y de su participación en el foro de integración. Por eso es importante estos recursos. Entonces revísenlos por favor. Igual en esta semana está el llamado Foro Aprendiendo, que este va a tener un propósito importante y muy corto, claro, breve y conciso. La pregunta detonadora del foro es: ¿qué opinión tienes sobre los aprendizajes de las 3 semanas previas? Prácticamente aquí nos está diciendo que ustedes pongan una idea de lo que ustedes aprendieron en las 3 unidades o lo que aprendieron en el módulo. ¿Qué les pareció? ¿Cómo les pareció el módulo? ¿Fue interesante? ¿No fue interesante? Entonces, eso ustedes lo van a poner en el foro Aprendiendo. Lo seguimos utilizando en las vertientes que hemos utilizado en semanas anteriores, que es subir material o subir alguna duda que pudiéramos tener en cuanto a las actividades a realizar. Pero bueno, está el foro de Aprendiendo también en semana 4 para que lo visualicen. Bien, y entrando a las actividades, lo que les comentaba, punto importante, está el ejercicio de autoevaluación, que es un cuestionario, ¿sí? Y que tiene un valor del 5% de su calificación final, ¿sí? Entonces es muy importante que realicen este cuestionario para que no tengan ningún problema el día domingo, que ya sean las 12 de la noche y ya no alcanzaron a contestarlo. Por eso es importante que ya lo realicen para que tengan esta calificación. Repito, 5% de su calificación final. Están las actividades formativas 7 y 8. Acuérdense que en cada semana vimos una o hicieron una. En esta ocasión son las últimas.
La actividad formativa 7, el lenguaje de las ciencias. El 8, el conocimiento de cada ciencia. Son igual cuestionarios que ustedes van a realizar. Háganlos para que tengan o para que cumplan con el 5% de su calificación final y no tengan ningún inconveniente en su porcentaje de calificación, ¿no? Que finalmente eso es el punto esencial, que no pierdan ustedes porcentajes de calificación, ¿sí? Y bien, entramos a las dos actividades importantes de semana 4, que va a ser el foro de integración titulado Los fenómenos naturales en la historia. Este foro tiene un propósito, ¿sí? Y tiene una pregunta detonadora, que es la siguiente: de acuerdo con las propuestas científicas, ¿cuáles fueron las causas de la sequía en las zonas mayas que provocaron el abandono de dichas ciudades? Sí, ahí nos está haciendo una pregunta muy clara. Recuerden que la civilización maya llegó un momento en que desapareció, ¿sí? Se extinguió. Muchos le atribuyen a una sequía, otros a otras cuestiones, pero la más verídica es a la sequía que provocó que los mayas tuvieran que irse de sus ciudades hacia otras culturas o hacia otros lados de nuestro país o de Centroamérica, pero fue una sequía muy importante. Entonces deben de investigar acerca de esta sequía y una vez que investigan van a hacer su primera aportación en base a lo que conocen del tema, respondiendo la pregunta: ¿qué es lo que sabes sobre el abandono de las ciudades mayas? ¿Sale? O sea, esa es la primera pregunta y es válido que pongan no sé nada del abandono de las ciudades mayas. Finalmente la primera aportación nos dice eso, que pongamos qué sabemos, y por consiguiente pues es válido poner no sé nada, es válido, no hay ningún problema. ¿Sale? 2. En tu segunda aportación responde la pregunta: ¿qué afectaciones causa la sequía en un ecosistema? Entonces aquí tienen que investigar las afectaciones que tiene la sequía en los ecosistemas que tiene nuestro planeta, ¿sí? ¿Cuáles son las consecuencias? Entonces tienen que investigar. Aquí se les da, y de hecho el propio foro les da 2 textos donde ustedes pueden investigar la decadencia de los mayas, la caída de los mayas, para que ustedes puedan contestar. ¿Sale? Entonces esas son sus 2 primeras aportaciones. La tercera dice: con base a los textos anteriores. Entonces leen los textos y ya en su tercera participación van a poner su postura al respecto y por qué. Es decir, van a poner ya, lo importante es que pongan qué piensan ya de la sequía de las zonas mayas en base a las lecturas que ustedes ahí están checando. Entonces van 3 participaciones. Y la cuarta y última participación, perdón, no es la última, la cuarta participación, ustedes van a elegir algún compañero, el que ustedes quieran, y le van a preguntar al compañero, le van a hacer alguna opinión acerca de lo que él haya subido. Le van a poner, no sé, oye, Luis, ¿por qué piensas que los mayas no se fueron por la sequía, sino por las guerras? ¿Sale? Ustedes tendrán que poner ahí, aportarle algo al compañero. ¿Sale? Ustedes pueden elegir a quien quieran, ¿sí? Y en la última participación, en la quinta y última participación, van a elaborar una conclusión de 8 a 10 renglones en las que integren la postura que tienen en relación a la siguiente pregunta: ¿cuáles fueron las causas de la sequía en las zonas mayas que provocaron el abandono de dichas ciudades? Entonces aquí en la última participación, como ya investigaron, ya leyeron, entonces ya pueden poner esas causas, ¿sí? Eso es lo importante en su última participación. Entonces, para que todos o para que logren el porcentaje que tiene este foro, que es el 8% de su calificación final, deben de tener las 5 aportaciones que aquí se nos están mencionando, ¿sí? Y una cuestión importante, por favor, antes de subir su aportación, revisen redacción y ortografía. Quizá a lo mejor su contenido es muy bueno, excelente, pero tienen errores ortográficos o de redacción. Entonces por ahí les voy a empezar a bajar unos decimales o unos puntitos. Entonces,
Por eso es importante que revisen redacción y ortografía antes de subir su aportación. Hay algunos incluso que inician con minúscula, no ponen puntos ni comas, entonces pues ahí les encargo esa cuestión, por favor. También les pido que sean originales, es decir, que escriban las ideas de ustedes, no copien las ideas de sus compañeros, por favor. Y otra cuestión importante, no se valen aportaciones que ponen aportaciones donde ponen las siguientes frases: estoy de acuerdo contigo, excelente participación, coincido contigo, muy buena información. No, hay que argumentar. Si van a poner que están de acuerdo con su compañero, pues pongan por qué están de acuerdo. Es decir, pueden poner: estoy de acuerdo contigo, Luis, porque considero también que los mayas, aparte de la sequía, las guerras y muchas cosas más. Hay que argumentar. No se vale poner únicamente ese tipo de renglones o de conceptos, ¿sale? Si no, se empezará a bajar también los puntos que tenga que ver. Entonces, sigan esas reglas y no tendrán ningún problema en su foro de integración. Recuerden, 5 aportaciones. Quien tenga las 5 aportaciones, cumpla con todas las reglas de redacción, ortografía, estén bien hechas cada una de sus aportaciones, pues tendrá su 8% de calificación en el foro de integración. Bien, y entramos a la parte medular, al proyecto integrador titulado Una visión más completa de la realidad. Recuerden, este proyecto integrador tiene un valor del 30% de su calificación final. Es primordial que lo realicen, es esencial para que no reprueben el módulo. Tiene un propósito, les dice qué necesitan, qué entregar y cómo lo van a realizar. Entonces ustedes pueden ir leyendo qué necesitan, conocer problemas sociales, buscar información en internet, identificar relaciones sociales, distinguir el conocimiento científico, conocer diferentes disciplinas y establecer posturas interdisciplinarias. Eso es lo que ustedes van a necesitar. ¿Qué van a entregar? Un documento en un procesador de texto, ¿sí? Que es Word prácticamente. ¿Y cómo van a realizar? Primer punto, van a hacer clic en el enlace Una visión completa de la realidad. Van a descargar ese documento. Prácticamente el documento ya viene con su presentación, lo tienen que descargar y lo único que van a hacer en el proyecto integrador es ir contestando cada uno de los puntos que se les pide, ¿sí? Es lo único que se les está pidiendo. Entonces, una vez que ustedes descargan, ya viene ahí qué es lo que tienen que hacer. Yo lo voy a abrir, ya lo tengo aquí hasta resuelto. Nada más que abra, vamos a esperar tantito. Ahí está. Van a abrir y les va a salir este tipo de presentación que estamos viendo aquí, módulo 3, proyecto integrador, semana 4. Ustedes van a hacer una carátula donde van a poner única y exclusivamente el nombre del proyecto integrador, una visión completa de la realidad, el nombre de ustedes, yo en este caso pongo mi nombre y únicamente puse prepa en línea C. Ustedes pueden poner módulo 3, la generación a la que pertenecen y se acabó, no hay tanto problema. ¿Sale? Entonces hagan esa carátula por favor para darle un buen diseño a su trabajo y después entonces sí ya empiezan a contestar. De alguna manera son argumentos que les pide que ustedes vayan contestando. El primero dice: responde a las siguientes preguntas. No necesitas buscar información del tema, pues el objetivo es que reconozcas tus conocimientos previos. ¿Sale? Entonces dice ahí, no es necesario que investiguen. Y la pregunta es: ¿qué sabes sobre violencia? Y ustedes ahí tendrán que poner, pues sé que es un acto agresivo, que pueden ser tanto verbales como físicos. Yo puse esa cuestión, que son actos agresivos, que pueden ser tanto verbales como físicos. Ustedes tendrán que poner qué saben sobre la violencia. Vuelvo a lo mismo, es válido poner no sé nada de la violencia o lo que saben, plasmarlo ahí en el cuadro que se nos está dando. Segunda pregunta: ¿de qué manera adquiriste tus conocimientos sobre este tema? Y yo pongo esta cuestión: en algún momento de mi vida sufrí violencia verbal y esto me llevó a conocer los diferentes tipos de violencia. ¿Sale? Ustedes pueden poner lo que ustedes sepan o cómo es que adquirieron, si saben algo de la violencia, ¿sí? Este es un ejemplo que yo estoy manejando con ustedes.
Después de contestar esas dos preguntas, nos pide que lean los siguientes textos, que son La violencia contra las mujeres en México a través de la historia y Los rostros de la violencia. Van a leer esos dos textos y de cada texto, una vez que ya los leyeron, van a completar la tabla que está aquí. Ojo, es de cada texto. Entonces, en el primer texto de la violencia contra las mujeres, van a poner cuál es la intención de ese texto. Entonces yo puse aquí informar sobre las mujeres que han sufrido de violencia y sus diferentes tipos de esta. Eso yo creo que es la intención del primer texto. La segunda columna dice: ¿desde qué ciencia o disciplina se aborda el tema y justifica tu respuesta? Yo considero que es desde la disciplina de la historia. Acuérdense que esto ya lo hicieron también en una actividad pasada. Yo considero que es de la historia y ya pongo ahí, pues, por qué pienso que es de historia. ¿Sí? Tercer columna: ¿qué características del conocimiento científico tienen los textos? Indica al menos una y justifica la respuesta. Entonces, aquí también importante conocer las características del conocimiento científico. Por eso les mandé ese material de apoyo donde vienen ahí las características del conocimiento científico y también tienen ya en los recursos de plataforma cuáles son estas características. Yo considero que fue razonamiento e investigación y pongo el por qué considero esa cuestión. Entonces, este ejercicio lo van a hacer en las dos lecturas que aquí se nos está dando. Aquí está la primera, la violencia contra las mujeres, y la segunda, los rostros de la violencia. También hago aquí un pequeño análisis, ¿no?, de lo que se me pide de la lectura. Después se van a pasar a la pregunta o al punto 4, que es: investiga de qué manera los siguientes elementos han participado en el fomento y el combate de la violencia. Después completa la siguiente tabla. Primer elemento: globalización. Cómo la globalización ha participado en fomentar la violencia y en combatir la violencia. Y yo pongo ahí una cuestión muy importante. El fomento es, pues, la tecnología, ¿sí? Hoy en día la globalización ha dado a que conozcamos muchas cosas en todas partes del mundo, diferentes tipos de violencia en diferentes partes del mundo, incluso vemos videos y todo eso. Entonces yo por eso pongo la tecnología, y también la misma combate a la violencia. ¿Por qué? Pues porque ya vemos muchas cuestiones de noticias de manera global y empezamos a entender que esto no es algo bien visto y que diferentes culturas lo ven de distinta manera, mas sin embargo está mal visto. Yo así lo considero, por eso pongo así. Segundo elemento, la multiculturalidad, es decir, muchas culturas en una población. Yo considero que esto ha fomentado que no aceptemos las diferencias entre las formas de pensar o costumbre dentro de un mismo espacio, dentro de una misma sociedad, ¿no? Y lo vemos con el racismo prácticamente. La multiculturalidad ha generado eso, pero también la ha combatido porque nos ha permitido entender y conocer a otras culturas, sus tradiciones y sus costumbres. ¿Sale? Tercer elemento, la información en Internet, que esta está ligada a la globalización. También vemos cómo la fomenta el Internet y cómo lo combate. Yo ahí pongo algunas ideas que ustedes pueden guiarse para la realización de las mismas. ¿Sale? Terminan ese cuadrito del punto 4 y nos vamos al punto 5. Elige una relación social y con base en tu elección menciona algún ejemplo donde se evidencie un fenómeno de violencia. Yo pongo ahí muy sencillo: violencia familiar, puede ser violencia en el noviazgo, violencia entre amigos, etc. ¿Sale? Yo consideré poner violencia familiar. Pregunta 6. ¿Cuál es la intención comunicativa y la postura que identificas en cada uno de los textos? Justifica tu respuesta. ¿Sale? Entonces, de los textos que leímos anteriormente, los textos que están aquí, estos dos textos tenemos que llenar aquí en el cuadro que aquí se nos está dando. ¿Cuál es la intención del texto 1? Entonces yo le puse: conocer cómo fue el origen del Día de No Violencia contra la Mujer, la postura, cómo surgió la conmemoración de este día en diferentes tipos de violencia que existen. El texto 2, su intención, posibles causas de por qué las personas violentan, y la postura, los estudios e investigaciones que se han hecho para detectar las causas que originan este problema. ¿Sale? Entonces, de cada texto que leímos deben de buscar la intención, es decir, qué quiere
ese libro o ese texto, y 2, cuál es la postura que tiene, ¿sale? Después pasamos al punto 7, que es elige ya uno de los 2 textos que revisamos y haz una reseña crítica de él. Puedes buscar información adicional, de esta forma tendrás una visión más completa, ¿sí? Entonces van a elegir uno, el que ustedes quieran. En este caso yo elegí el de los rostros de la violencia, aquí lo voy a subir, el texto 2, yo elegí el rostro de la violencia, y hago una reseña crítica a él, ¿sí? Está escrita por Marta Duén, es un artículo que pone sobre la mesa el tema de la violencia, y hago ahí mi pequeña reseña crítica en media cuartilla, ¿sí? Y con eso estaremos concluyendo su proyecto integrador final. Entonces, importante y necesario que lleven a cabo en orden y que vayan contestando las preguntas tal y como se las da aquí el formato. Entonces, está muy sencillo, estimados alumnos. Ustedes, regreso a la plataforma, descargan aquí donde dice, le dan clic donde dice una visión completa de la realidad, le van a dar clic y los va a mandar a este formatito, ¿sí? Yo aquí le agregué la carátula, ustedes agreguen esa carátula, ¿sí? Y ya empiezan a contestar cada una de las preguntas que aquí se nos da. No está complicado, finalmente ustedes ya tienen avance de en las semanas anteriores, entonces no está nada difícil realizarlo, únicamente es ir siguiendo la estructura del proyecto integrador final y contestándolo, y verán que no tengan ningún problema en realizar este proyecto integrador. Y bien, con eso recuerden que está calificado en base a una rúbrica que ustedes pueden checarla para que vean en qué me guío para calificarles. Esta es la rúbrica, ¿sí? Entonces está muy sencillo. Pues bien, eso es prácticamente lo que ustedes van a realizar en su proyecto integrador final de semana 4. Entonces recapitulo rápidamente ya para concluir. Realicen su cuestionario de autoevaluación, tiene un valor del 5%, sus actividades formativas, participen en el foro de integración, que es muy importante su aportación para que tengan el 8%, deben de hacer sus 5 aportaciones en base a lo que les pide cada una de ellas, y su proyecto integrador final con un 30% de calificación. Pues bien, prácticamente esto es lo que quería yo que ustedes vieran en esta sesión síncrona de módulo 3. Con eso estamos ya en la etapa de la conclusión. Podemos concluir esta cuestión de la sesión síncrona. Yo espero que les sirva de mucho esta pequeña semblanza de cómo realizar su proyecto integrador, cómo participar en su foro de integración. Les vuelvo a repetir, están los recursos para que ustedes puedan visualizarlos, y pues saben que estoy a las órdenes para cualquier duda o comentario que ustedes puedan tener en base a su proyecto integrador y a su participación en el foro de integración. Pues no me resta más que desearles mucho éxito, que concluyan con bien esta semana 4 de nuestro módulo 3, y deseando que todos la próxima semana inicien su módulo 4, y pues esperar coincidir con cada uno de ustedes en los siguientes módulos subsecuentes. Yo espero volverlos a ver, me dará mucho gusto saber que estuve con ustedes y que cuando estemos en otros módulos pues me mencionen, el profesor, usted o asesor, usted me dio módulo 3, estuvo con nosotros. Eso me dará mucho gusto porque veré que siguen su camino de prepa en línea. Pues les agradezco mucho a todos su atención, vuelvo a repetir, espero que les sirva de mucho este material, y pues estoy a las órdenes en los horarios ya mencionados por medio de el mensajero de plataforma para que sea más rápida la contestación de sus mensajes. Pues mucho éxito a todos y siéntanse orgullosos de pertenecer a Prepa en Línea CEP. Muchas gracias.